Telesol, la imagen de Sucre. Continuamos con Informativo 21. De regreso con usted, Informativo 21, todas nuestras redes sociales activas. Aquí tenemos en nuestro Facebook a nuestra amiga Tania Maneiro, que le vamos a hacer una invitación cordial a este sector que nominalmente le llaman Boca Lobo, pero es aquí mismo, detrás de la Copita, todo este gran sector allí donde vive Tania, nuestro amigo, paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, dominicano. En fin, vamos a hacer un programa con los niños y con este sector, evidentemente lo vamos a hacer. Vamos a estar contactando. Buenos días, hermano, una pregunta. Es con respecto al diario Región, eso lo vamos a tocar al final, después que toquemos el tema que venimos nosotros a conversar acá. De igual manera está González y Rosario en sintonía, están pidiendo Pepito para el Día del Niño, señores. Es este domingo, el Día del Niño. Buen día, el cuadrante de la llanada no funciona, la gente lo llama y no viene. Antes no había patrulla para la llanada, ahora que hay el patrullaje no se ve a la patrulla, o es que no quieren trabajar. Oído al jefe de los cuadrantes de la llanada, Carlos Márquez, al alcalde que pase por los lados de los apartamentos bebederos, para que vea el canal cómo está, que no ha pasado más desde que hizo campaña. Y, señores, y no pasará más hasta que venga otra campaña más. Así es fácil, que lamentable es. Alexis Gamardo, buenos días, hermano. Excelente el cuento de la calle. Felicito al doctor Daniel Trujillo, siempre Alexis Gamardo, que ayer lo vi en el mercado, pero iba como regañado porque iba con la palmita al lado. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido hoy, comenzando la semana, después de todo este dossier de noticias que podemos ver. Pero date cuenta que hoy los portales del oriente del país no tocaron lo que es este tema internacional, pero durante la semana sí. Todos los días fue titular de prensa, tanto primera página como entre los análisis de todo lo que escriben en los diarios de circulación del Estado y a nivel nacional. Pero eso no quiere decir que el problema no esté latente, que la discusión no esté latente, que el debate no esté latente. Y evidentemente tú eres muy polifacético. En realidad todos tus escritos son bien leídos, los haces con una metodología y una meticulosidad bastante importante, donde de alguna manera todos los que tratamos de estar informados eres una referencia de ellos, y por ello te damos la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de Telesol. Gracias por la invitación, William. Gracias al licenciado Marco López Incerni. Darle las gracias a Dios porque es el ser supremo, es el que nos mantiene vivos. A Jesucristo, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo creo que si nosotros, si esta ciudad, si este estado, si este país volteara la mirada a Jesucristo, y si los que hoy están en eminencia gobernando esta nación voltearan la mirada a Jesucristo y se empaparan de la filosofía que nos dejó el maestro, que nos regaló el maestro, la realidad del país sería otra, William. Pero es lo que tenemos que lidiar todos los días, cantidades de problemas. Yo soy un hombre con fe y con esperanza, de que las cosas... Como muchos que vivimos con esa fe y esa de esperanza. Que las cosas tienen que comenzar a cambiar. Sí, ciertamente, para entrar ya en el tema del que nos ocupa hoy, que me trae a Telesol, el problema, el conflicto, el diferendo con Guyana. Sí, ha sido un tema que ha ocupado en estos últimos días, en estas últimas semanas, muchos titulares y muchas titulares de primera página en los medios impresos y noticias de primer orden en los medios televisivos. Y debate de micrófono. Sí, así es. Es un conflicto que, si se quiere, el gobierno venezolano tardó en dar respuesta. Si hacemos una cronología de ese conflicto, William, nos vemos que es un conflicto que va a cumplir casi 180 años. 175 para ser exacto. Porque la primera reclamación que plantea Venezuela del territorio en reclamación, del territorio Esequibo, que debe el nombre Esequibo por el río Esequibo, que dividía la Guyana británica con el oeste venezolano. Originalmente fue tierra venezolana. Siempre ha sido tierra venezolana. No hay duda alguna desde el punto de vista histórico y titulativo. Siempre ha sido tierra venezolana.
desde 1492 que los españoles descubren América, hay una bula de Alejandro VI en donde asume esos territorios como del Reino de España. Luego en 1498, cuando se descubre a Venezuela en el tercer viaje de Colón, esos mismos territorios, el territorio de lo que fue lo que hoy conocemos como la costa de Paria y el territorio de lo que hoy conocemos como el estado del Tamacuro, se extendió hasta el oeste del río Esequibo. No hubo interrupción en 200 años, hasta que los holandeses penetran por la parte la parte atlántica de Sudamérica y conquistan lo que es hoy Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Los neoholandeses o los holandeses conquistan ese territorio, y ese territorio en 1627 es vendido al Imperio Británico. Por eso es donde nace ese conforme, entonces la Guyana británica. Sí, hay un tratado que se llama el Tratado de Vestalia. Ese Tratado de Vestalia de 1627, los holandeses, el Imperio holandés de los Países Bajos, le vende el territorio al Imperio Británico. ¿Y eso era tan fácil así, invadir y vender? Sí, porque en ese momento, acuérdate que en ese momento de conquistas, por ejemplo, el Imperio portugués luso se apropió de lo que es Brasil. De lo que es Brasil. Hoy, el Imperio británico se apropió de parte de lo que es la Guyana británica. Y los franceses se apoderaron de lo que es hoy Surinam, que forma parte de lo que era la Guyana francesa. Que era lo que conocíamos cuando nos daban esas cátedras nosotros. Que era lo que conocíamos cuando nos daban la explicación de por qué en Sudamérica habían tres Guyanas. Habían tres Guyanas, una holandesa, una británica y una francesa. Pero la del limítrofe y la que ha tenido esta cantidad de tratados con nosotros ha sido la británica específicamente. Sí, la británica, y a partir de 1627, con ese tratado de Vestalia, un tratado en donde España reconoce el territorio, porque ese era territorio español, vuelvo y repito, pero España reconoce el territorio al Imperio Británico, pero se lo reconoce, ojo, desde el río Esequibo hacia el este, no desde el río Esequibo hacia el oeste. Porque, ¿qué es lo que está planteado? Está planteado de que el territorio de la Guyana británica era apenas unos 50.000 kilómetros cuadrados. Y eso fue lo que le vendió el Imperio holandés al Imperio británico. ¿Qué es lo que se mantiene? Fuera del litigio que... ¿Qué es lo que se mantiene? En teoría, porque en la práctica no es lo que se mantiene. En la práctica se mantiene... Se han venido... Que ya vamos a explicar históricamente cómo... la inmigración de ellos para acá. Cómo el Imperio Británico comenzó un despojo descarado de nuestro territorio. Así como se perdieron muchos territorios en tratados limítrofes con Colombia, se perdió la mitad de la Guajira, con Brasil se perdió parte de lo que nosotros, con Brasil, el estado de Manaos fuera de Venezuela, según lo que establece el principio constitucional. Tú, y de Santa Elena a Manaos son 48 horas de carretera. 48 horas, y todo el estado de Manaos era venezolano, porque era lo que, fuera de nosotros, era lo que establecía el principio constitucional del... que llegábamos hasta el Amazonas. Llegábamos hasta el Amazonas. En el tratado que se hace en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, Venezuela cede el territorio de Manaos al Estado brasileño, a la República Federativa de Brasil. Pero siguiendo la parte histórica, siguiendo la cronología de un despojo, que yo lo llamo así, yo lo denomino así, cronología de un despojo, mucha gente cree que el territorio de Esequibo es del Imperio Británico. Inclusive, gente letrada, venezolana, letrada, que no tiene una tradición titulativa, que no conoce la tradición titulativa de que ese territorio siempre fue de Venezuela. Siempre fue de Venezuela, porque cuando España le reconoce
la independencia de Venezuela, en 1845 España reconoce la independencia de la República de Venezuela. Se la reconoce y le transmite los títulos, y esa transmisión de títulos reconociéndole la independencia llega hasta el oeste del río Esequibo. Ahora bien, Bolívar es el primero que hace la reclamación formal del territorio en reclamación al Imperio Británico. En 1819, cuando Bolívar funda la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. que antes, no, la Gran No, Colombia, la Gran Colombia, la Gran perdón. Colombia, que era el departamento de Cundinamarca, el departamento de la Nueva Granada y el departamento de Venezuela. Cuando Bolívar funda la Gran Colombia en 1819, lo primero que hace es reclamarle al Imperio Británico que los linderos de la Gran Colombia hacia el oeste Llegaban hasta el río Esequibo. llegaban hasta el río Esequibo del oeste para acá, El Pacífico. del Atlántico. Del Atlántico hasta el Pacífico. Del Atlántico hasta el Pacífico. O sea, nosotros teníamos los linderos de la Gran Colombia dentro de lo que fue la Capitanía General de Venezuela hasta el oeste del río Esequibo. Del río Esequibo para allá, para el este, era la Guyana Británica. Fíjate tú que Bolívar hace la primera incursión militar para proteger ese territorio. O sea, que Bolívar no descuidó el territorio. Bolívar hace la primera incursión militar. Pero España, como no le reconocía la independencia a Venezuela, Bolívar tiene que salirse de Venezuela y seguir peleando hacia el sur. Abandona el territorio y los británicos comienzan a avanzar. La primera reclamación oficial que se le hace al Imperio Británico sobre esta disputa la hace José Antonio Páez en 1840. Es la primera reclamación oficial, ya Venezuela como república, porque Páez recuerda que en 1830 se separa Venezuela de la Gran Colombia a través del movimiento separatista La Cosiata. Páez desconoce la autoridad de Bolívar y en 1830 es nombrado presidente de Venezuela, primer presidente de Venezuela. En 1840 Páez planta una reclamación porque el Imperio Británico incursionó en territorio venezolano, lo que hoy está marcado con franja en nuestro mapa, la rayita que conocemos históricamente, incursionó 80.000 kilómetros cuadrados. Ellos son 50, incursionaron 80. Ya vamos a ver por qué. Cuando tú me preguntas, ¿eso es así o ha sido siempre? Ya vamos a ver que en teoría Venezuela ha reclamado esa zona, pero en la práctica los que han tenido la posesión han sido los guyaneses. Entonces, eso es una mácula histórica. Y han permanecido y han creado centros urbanos. En derecho internacional como en derecho interno, el que posee tiene mejor condición que el que es propietario. Bueno, eso lo vemos a diario. El que posee tiene mejor condición que el que es propietario. Fíjate tú, entonces, para no perder la cronología histórica. La cronología y el análisis. Sí. Páez hace la primera reclamación formal, diplomática, al Reino Británico. El Reino Británico le responde y se retira. Pero en 1834, un naturalista, Páez hace esa reclamación porque en 1834 un naturalista británico que es mandado por el imperio a esa zona, llamado Robert Scrumble, hace un mapa. Y es el primer mapa de la Guyana Británica que pone al territorio en reclamación, le anexa esa zona en reclamación. Totalmente 150.000 kilómetros cuadrados, le anexa de un solo plumazo toda esa zona en reclamación que pertenece a Venezuela, históricamente que pertenecía al Reino de España, después a la Capitanía General de Venezuela y después a la República de Venezuela, le anexa toda esa zona de 150.000 kilómetros. Por eso es que Páez responde y por eso es que Páez pide. Introduce diplomáticamente. Es la primera reclamación diplomática que hace el Estado venezolano contra el Imperio Británico. De allí podemos contar 175 años de conflicto, William. En 1800... ¿Y cuántas veces se ha, de acuerdo a tu conocimiento, se ha introducido demanda en contra de Guyana en estos 175 años? En 175 años ya la diplomacia venezolana ha sido débil.
muy débil y ha sido negligente, que es lo que vamos a ver, que es lo que te voy a explicar antes de concluir el procedimiento histórico, claro, el contexto histórico. Fíjate, en 1841, el diplomático Alejo Fortique introduce una nueva reclamación. Y esa nueva reclamación logra, con esa nueva reclamación diplomática, es la segunda reclamación diplomática de Venezuela, logra que los británicos se retiren hasta el este nuevamente. Y se elimine lo que se llamó en un momento determinado la línea Stromberg. La línea Stromberg por el naturalista que había hecho el mapa. Sí, los 150.000 que le habían Los 150.000 que le había anexado a la Guyana británica. Se hace. En 1850, el Imperio Británico dice, es verdad, mis límites, reconoce. Por eso es que nosotros, el que diga, no, nosotros perdimos el Esequibo, no tenemos una tradición histórica titulativa sobre el Esequibo, no conoce bien la historia. Entonces, hay que conocer bien la historia, hay que conocer bien la tradición titulativa para saber que el territorio Esequibo históricamente ha sido de Venezuela. Históricamente y ha sido una transmisión de títulos del Reino Español a la Capitanía General de Venezuela y de la Capitanía General de Venezuela a la República de Venezuela. En el 41 se retira la línea Stromberg, pero vuelven a avanzar los británicos. Vuelven a avanzar y en el 85, en 1885, viendo Venezuela que era militarmente muy débil ante el Imperio Británico, comete el primer error histórico a mi criterio, y es pedir la ayuda de los Estados Unidos. Pide la ayuda del presidente Cleveland en 1885, en ese momento era el presidente norteamericano, y el presidente venezolano solicita... ¿Ayuda militar? No ayuda militar, solicita la aplicación de la doctrina Monroe. América... Muy leída. América para los americanos. Cleveland acepta la reclamación de Venezuela porque el primer error histórico, porque ese primer error histórico dio pies a que Estados Unidos interviniera directamente por petición de una de las partes, que era Venezuela, y la obligara luego, en 1889, a firmar el laudo arbitral de París, cediendo 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. De allí parte la tesis de lo que dicen que ya el Esequibo se perdió. Sin embargo, en 1850, de más está decir que en 1887 Antonio Guzmán Blanco es el primero que militarmente repele a los británicos. Hace una incursión militar, protege el delta del Orinoco. Y ha sido la única incursión. Que era la aspiración. Los británicos no solamente avanzaban porque querían el oro, el hierro, el diamante. Hasta el petróleo. Que había, porque en ese momento no había petróleo. El oro era el metal más preciado. Y había una zona que había descubierto precisamente este naturalista inglés, que era la zona del Yuruari. Y la zona del Yuruari era una zona muy rica en petróleo, en oro. En oro. Guzmán Blanco, que ya sabía que había un yacimiento importante de oro allí, hace la primera incursión militar. Y con un ejército muy precario. Muy modesto comparado con el británico. Muy modesto, porque el ejército en ese entonces Inglaterra sí era un imperio. Totalmente. Era un imperio y competía con el imperio español. Pero los británicos se cuidaron mucho de no ocupar militarmente a la región, sino que la fueron poblando. Y ahí estuvo la estrategia británica y estuvo el que se mantiene todavía. Y el descuido. Esa fue la estrategia. Y esa estrategia se ha mantenido con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Guzmán Blanco? Repelió militarmente a esa invasión civil británica. Mineros, madereros, empresas, explotadores de oro, los repelió y los volvió a echar al este. Vayan al este. A su frontera. Porque, ¿qué era lo que quería el Imperio Británico en sí? El Imperio Británico buscaba el delta del Orinoco.
Porque Stromberg, en una carta dirigida al Imperio Británico, dice que el delta del Orinoco es la llave de las Américas. ¿Y por qué el Imperio Británico, a través de Guyana, ha tenido una facilidad de poblar el Esequibo y Venezuela no ha tenido esa facilidad? Primero por las guerras internas. Nosotros perdimos este territorio en cuanto a la posesión. Perdemos la posesión del territorio precisamente por las guerras internas. Te explicaba que en 1819 Bolívar defiende el territorio, pero se tiene que salir luego para viajar hacia el sur. Y desguarneció de alguna manera. No, lo dejó totalmente desguarnecido porque tuvo que mover todos los ejércitos, el ejército venezolano y el ejército gran colombino, lo tuvo que mover todos al sur. Pichincha, Ayacucho, Carabobo. Porque si hablamos de densidad de población, ¿cuál será la población de Guyana británica? No, en ese momento eran unos 100.000 habitantes y todos eran ingleses. Eso teníamos 3 veces más en tropas militares. Teníamos 3 veces más, pero estábamos peleando con otro imperio que no nos reconocía la independencia. Y eso nos perjudicó en gran manera. Claro. Fíjate, entonces, a partir de 1889, Venezuela, con un complot entre Estados Unidos y Gran Bretaña, es obligada a firmar el decreto, el famoso Laudo Arbitral de París de 1889. Ese laudo arbitral de París de 1889 nos despoja totalmente de los 150.000 kilómetros cuadrados. Luego del laudo arbitral de París de 1889, a finales de los años 50, aparecen documentos desclasificados. Recuerda que los Estados Unidos tienen una ley de desclasificación de documentos. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 15 años. Después de 15 años. Y los que le convienen, por supuesto. Y los que le convienen y tachan. Y tachan, cumplen con la ley, pero están censurados. Pero esa desclasificación de documentos que aparecen a finales de los años 50. De 1950. De 1950. De 1889. Aparece en 1950. Ya habían sido desclasificados, pero la diplomacia venezolana, no se había tomado lenta, lerda, porque hay que decirlo, no solamente de la cuarta, sino vamos a hablar también de la quinta, ha sido lerda en el tratamiento del conflicto. La diplomacia venezolana descubre en los años, a finales de los años 50, que existen documentos desclasificados en donde se vio la componenda entre el Imperio Británico y su antigua colonia. Y esa componenda viola el derecho internacional público porque Venezuela, a pesar de pedir ayuda, no fue incluida dentro del acuerdo como parte. Se le violó el derecho a la defensa y no se le permitió porque Cleveland, el presidente Cleveland... Ahí los gringos hablaron y tomaron partido por nosotros. Ellos dicen el mismo contexto histórico, la misma historia que nos han enseñado. Dicen que Venezuela le pidió ayuda a los norteamericanos. No. Venezuela solicitó la mediación de los Estados Unidos, viendo que tenía un imperio poderoso que quería invadirlo, que estaba despojándole 150, ahorita son 160.000 kilómetros. En ese momento le estaba despojando 150.000 porque llegaba hasta el Uruguay. Está ocupado su mayoría o casi en su totalidad por Guayana Británica. Ya vamos a hablar de eso, Viendo que le iba a despojar los 150.000 kilómetros, se descubren estos documentos y Venezuela intenta entonces, con estos documentos, lo que se conoce como la reclamación ante la ONU, Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión de Límites ante las Naciones Unidas, y en 1966 se firma el famoso Acuerdo de Ginebra. Hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás. Ese Acuerdo de Ginebra se firmó en el 66 entre el Imperio Británico y la República de Venezuela. Dejando atrás entonces aquella intervención de los Estados Unidos con la Morgan. No anulando, fue el error. Ahí se comete el segundo error de la diplomacia venezolana. No anulan, no piden la nulidad. Denuncian la nulidad del laudo de 1889, pero no queda establecida
dentro del Acuerdo de Ginebra. Solamente Venezuela dice, no estamos de acuerdo con ese laudo, porque es írrito y nulo, pero no se fija una posición diplomática firme de que el acuerdo es nulo. Lo que hace la ONU, simple y llanamente, es validar el Acuerdo de Ginebra, y en el artículo 4 de ese acuerdo se establece que se suspende el conflicto y las negociaciones por 4 años. De 1966, vencido el conflicto, se salta a 1970. 4 años después. Que es el famoso protocolo de Puerto España, que se firma en Trinidad y Tobago. ¿Quieren lo firmar? Lo firma ya, fíjate, que ahí estuvo el segundo error venezolano, pero tuvo la segunda estrategia británica. El mismo año, 1966, el Acuerdo de Ginebra se firma en febrero, y en mayo el Imperio Británico le otorga la independencia a Guyana. Ya no estás negociando conmigo, vas a negociar con una república nueva. Nace la República Cooperativa. Y por eso pierde efecto todo lo que se ha firmado hasta el momento. No pierde efecto. No pierde efecto porque acuérdate que hay una traslación titulativa. No pierde ningún efecto, sino que ellos ya utilizan una nueva estrategia, y esa nueva estrategia consiste en que ya no es un imperio contra una nación rural y pobre que es Venezuela. Ya es una nación pequeñita más pobre que nosotros. Que tiene apenas 50.000 kilómetros cuadrados contra una nación que tiene 916.000 kilómetros cuadrados y que es más rica y que es más grande. Entonces, esa fue la segunda estrategia del Imperio Británico. En 1970, con el protocolo de Puerto España, se congelan nuevamente, William, las negociaciones. ¿Y cuál es el error, a mi criterio, que ha tenido la diplomacia venezolana? Que nunca ha tenido la voluntad de rescatar, sino de congelar. Congelar negociaciones. Y si congela y no posesiona, vamos a seguir históricamente. Mientras vas congelando, fíjate que se hizo el protocolo de Puerto España, 1960. Se congelaron las negociaciones por 12 años. Al 82. Al 82. A Luis Herrera. Estaba Luis Herrera. Se congelan por 12 años. Mientras Venezuela congelaba las relaciones por 12 años, la historia se volvía a repetir, y ya no los británicos, sino los guyaneses, que eran el Imperio Británico igual. Porque era una independencia de embuste, de mentira. Era una estrategia, porque Guyana inclusive... Sí, los primeros ministros eran nombrados en la red, en Inglaterra. Así es. Igual, todas las autoridades, los commander officers, se llamaban commander officers, eran nombrados en Inglaterra. Y simple y llanamente, todas las autoridades guyanesas de esa nueva república eran inglesas. Ninguna era guyanesa. Ninguna. Entonces, fue una independencia, fue una estrategia, simple y llanamente, para que Venezuela no pudiera invadir militarmente a Guyana. Porque eso era lo que estaba planteado en aquella oportunidad. Fíjate, se vence el... O sea que si peleamos ahorita, no vamos a pelear contra Inglaterra, sino contra Guyana. No, yo pienso al revés. Yo pienso al revés, y ese es el gallo tapado. Ese es el enfoque que debe dar la diplomacia venezolana actual. O sea, que no estamos peleando con la ExxonMobil, no estamos peleando con Guyana, estamos volviendo a pelear con el Imperio Británico. ¿Y por qué te digo que estamos volviendo a pelear con el Imperio Británico? Porque el representante del Reino Unido, sabes que todos los países del cordón oriental angloparlante forman parte de una cosa que se llama la Commonwealth. La Commonwealth es la paralelo de la CARICOM. No. La Commonwealth es una mancomunidad que creó el Imperio Británico para no perder el poder de explotar la riqueza de sus colonias. Entonces, esa Commonwealth, que se llama Common de común y Wealth de riqueza común, o sea, lo que es tuyo, que yo te pase a ti por título, es mío también. Sí, pero lo tuyo no es mío. Lo tuyo no es mío. El imperio sigue a través de la Commonwealth una política de neocolonización. Te doy la independencia, pero a través de la Commonwealth sigo colonizándote,
sigo controlándote. Materia prima, mano de obra barata, en fin, todo Fíjate, lo que tiene que ver con el comercio de allá para acá. De allá para acá. Fíjate tú, ¿por qué la política que yo no lo he oído, yo no se lo he oído a la canciller, yo no se lo he oído a ningún vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores? Decir, bueno, aquí el que está impulsando nuevamente el conflicto son dos imperios. Nuevamente, se repite la historia de 1885. El acuerdo Cleveland y el acuerdo ¿Y por Gran qué Bretaña. en este contexto socioelectoral y político sale a relucir nuevamente el conflicto con Guyana y específicamente el nombre de la ExxonMobil? Fíjate, yo pienso que ¿Qué han hecho ellos en este contexto para que nosotros volvamos nuevamente a tomar esa lucha patriótica, nacionalista, en contra del imperio y todo lo que hemos escuchado? tiene un tinte electoral, evidentemente. Tiene un tinte electoral y te lo voy a explicar por qué. A partir de 1982, cuando se vence el protocolo de Puerto España, Venezuela vuelve a introducir la reclamación, pero comete el mismo error consuetudinario del pasado. Estaría el tercer error. Tercer error. Herrera Camping comete el tercer error diplomático de Venezuela, que no es fijar una posición concreta, sino decir, bueno, vamos nuevamente a hablar, vamos nuevamente a acordarnos, vamos a nombrar un intermediario nuevamente. Y aparece la odiosa figura de la ONU del buen oficiante. El mediador de aquella época. Era el mediador de aquella época. En 1980, que era el mediador del siglo XIX, así mismo. Así es. El mediador del siglo XIX pasa ahora a ser la ONU. El buen oficiante. El buen oficiante. Que no es bueno ni ha sido oficiante. Ni ha sido bueno ni ha sido oficiante. ¿Por qué? Porque desde 1989 que se adopta la figura del buen oficiante, Venezuela no ha avanzado ni un milímetro en la reconquista del territorio que es de él. Hasta ahorita que volvió a salir en la palestra pública. Hasta ahorita. Y vuelve a salir en la palestra pública, ya vamos a hablar por qué. Por eso es que te digo que tiene un tinte electoral. Ahorita, es oportunista el reflote del conflicto. Es muy oportunista. Ahora, que tenemos que unirnos los venezolanos, sí. Sea electoral o no, salió el conflicto a flote y tenemos que unirnos en base a eso. Yo escribía de hecho mi presencia aquí es porque he escrito todo este tiempo sobre eso. Sobre el tema. Sí. Sobre el tema. Y cuando el gobierno no lo tocó el año pasado, yo escribí una crónica que decía, el Esequibo no jala voto. Preguntaba. En ese entonces. En ese entonces. Porque nadie tocaba el tema del Esequibo. Nadie. Ni la oposición. Y después de haberse callado el año 89. Y después de haberse... 17 años después. Después de haberse callado el año 89. Casi lo que tiene el periodo de la revolución en Venezuela. Así es. Pero fíjate, yo escribí esa crónica y yo preguntaba, pero ¿por qué si en Guyana las campañas electorales, fíjate, se basan en la reclamación y reconquista del Esequibo? Esos 150 kilómetros que alguna vez... 150.000 kilómetros cuadrados. Pero ya te voy a explicar cuál es la razón, lo importante y lo peligroso de todo esto, que no es el territorio en sí. Ya te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a los televidentes. Cuando Venezuela se quedó callada por mucho tiempo, tú lo acabas de decir, casi 16 años, desde 1989 hasta la actualidad, Venezuela estaba callada, la Cuarta República se quedó callada y la Quinta República también se quedó callada. Chávez en el 2007 llegó a decir, porque ahí está el registro histórico, llegó a decir que el problema y el conflicto era un problema espurio que venía del colonialismo británico y que él no se iba a oponer, el presidente Chávez, a que Guyana desarrollara el Esequibo. Cuando tú me decías, ¿por qué perdimos la posesión? Por la estrategia británica. La estrategia británica fue paulatina pero sistemáticamente, sin prisa pero sin pausa, ocupando todo el territorio. Durante todos estos años. Estos siglos. Estos siglos. No años, siglos. Siglos de abandono para Venezuela y siglos de ocupación para Gran Bretaña. Le dice, ahora tú te devuelves. Pero es que difícil. Es totalmente difícil. ¿Por qué?
porque el territorio de Guyana, según su constitución nacional y su mapa, los 150.000 kilómetros aparecen como territorio de la República Cooperativa de Guyana, pero no solamente eso. La República Cooperativa de Guyana, William y amigos televidentes, se compone de 6 regiones. 4 de esas regiones están en el territorio de reclamación. Ahora, la pobreza ahí es grande, ¿vale? Totalmente. Estaban comentando algunos amigos, refrescando el tema, que estuvieron de visita allá y, bueno, fueron primero acertados. Todo lo que no es negro es malo. Así sea moreno, ya eres blanco. Las carreteras de tierra, sin servicio eléctrico, sin posadas, sin hotel. Las condiciones socioeconómicas del poblador de Guyana como tal están por debajo de cualquier estrato social E o F. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegan las petroleras, la ExxonMobil y en fin, todas estas empresas internacionales que explotan oro, cobre, carbón, níquel, en función de eso le generan una mano de obra importante, paguen dólares y ven de alguna otra manera estos guyaneses una defensa férrea para mantener estas transnacionales y poder tener una calidad de vida mejor que la que consideran y que tienen ahorita. Por eso esa guerra es visceral, o por lo menos esa guerra de micrófono, como te hablé al principio, ahorita es bastante importante porque los guyaneses consideran que le van a quitar su sustento de vida o su nivel de calidad de vida. Sí, lo único, yo no he ido a Guyana, no he ido, pero lo único que ha crecido de Guyana es su capital, Georgetown. Y no es tampoco una capital. No. Por eso es que los guyaneses, fíjate que el Imperio Británico. Cuando un venezolano allá disculpe, dice, ¿qué haces tú aquí? Aquí no se hace turismo. Así es. Pero fíjate por qué se cayó la diplomacia venezolana. Desde 1982 y desde 1989, que intervino la ONU como mediador con la figura del buen oficiante, hasta el 2009, Venezuela no había mandado una nota de protesta. Hasta el 2009. Manda una nota de protesta la Cancillería venezolana en el 2009, porque la Cancillería guyanesa, el Ministerio de Relaciones guyanesa, introduce ante la Comisión de Límite y Plataforma Continental de la ONU una solicitud de extensión de su plataforma constitucional, de 200 millas náuticas a 350 millas náuticas. Y aquí es donde está el peligro. No solamente el territorio, sino la derivación marítima que se, valga la redundancia, que se desprende del territorio en reclamación. Fíjate que cuando nosotros analizamos este contexto, nos damos cuenta de la negligencia que tuvo la diplomacia venezolana. Porque desde el 2009, tú me acabas de preguntar, ¿tiene tinte político? Tiene tinte político. Ahora, en este momento, tiene tinte político. De exaltación del nacionalismo, tiene tinte político de exaltación del nacionalismo. Porque en el 2009, cuando la Cancillería guyanesa pide la extensión de la plataforma continental, ya tenía el proyecto planteado para la explotación del petróleo en el 2009 en aguas territoriales venezolanas. Y eso no me va a decir nadie a mí que no lo sabía la diplomacia venezolana. ¿Y por qué entonces el caso omiso? No me lo van a decir. Mira, en el 2009 se pide la extensión de la plataforma continental. De 200 a 300. Y en el 2010 ya la Exxon estaba instalando la plataforma. Sin autorización. Sin autorización de la ONU. Oye, si tú tienes un terreno y te lo invaden, ¿qué es lo primero que tú haces? Si alguien te avisa, mira, te están invadiendo un terreno, ¿qué es lo primero que tú haces? Evitar que allí se construya algo, ¿cierto? Porque si allí edifican algo, por los mecanismos regulares, si allí se edifica algo, no mira, lo nunca. Te acabo de repetir, es mejor la posición del que posee que el del propietario. Siempre ha sido así. Nos quedan 5 minuticos, bueno, vamos a darle 5 minutos. Por acá nos escriben y nos dicen, hermano, dígale a su invitado que publique todo este análisis de Guyana, ya que muchos no sabemos la verdadera realidad. Tremenda apología, Daniel, te felicitamos. Por acá, Montes, te felicito por tu invitado de lujo, haciendo esta aclaratoria sobre nuestra historia. ¿Qué colegio tiene ahorita como materia escolar la historia de Venezuela? Agradecido la información, feliz día y que sigan adelante. José Reyes, el artista, siempre en sintonía, buen día. Felicitaciones a tu invitado, felicitaciones, Daniel, excelente
análisis, no partidista ni político, sino histórico. Son importantes. Carlos Acevedo, por acá siempre en sintonía. Carlito, concejal Carlos Acevedo, saludos, excelente apología. Ojalá pudiera yo llevarlo a la Cámara Municipal. Si te dejan, Carlos, porque ya te pasan aplanadora. Todo el tiempo dándole aplanadora al pobre Carlos. 7 contra 1, le cae encima. Así le quitan el micrófono y no le dejan hablar. En fin, bueno, eso es lo que dice. Tenemos otro por acá. Bueno, excelente feliz inicio de semana, excelente análisis. Otra perspectiva de lo que nos han dicho hasta ahora sobre el Esequibo. Bueno, en estos 2 minutos que nos quedan vamos a tratar de concluir el tema. Sabes que el tiempo de televisor es corto y tenemos que ser lo más puntual posible. Pero esta es la primera invitación que te hacemos, Daniel. Porque vamos a seguir de alguna manera haciendo estos análisis porque las personas están ávidas de información. Así es, así es. Ávidas de información. Y el conocimiento, William, el conocimiento, yo siempre he pensado que el conocimiento no es un valor de cambio, como erróneamente lo han querido plantear. El conocimiento es universal. Cuando tú tienes un conocimiento tienes que dárselo a la gente, no ser mezquino con ese conocimiento. Entonces, que la gente haga sus análisis, que la gente, nadie es dueño de la verdad absoluta. Así es. Pero uno trata de dar una nueva visión para que interpreten la historia. Porque mucha gente dice, y tú lo preguntas en la calle, tú haces una encuesta, que tú tienes una consultora muy importante, tú haces una encuesta y tú le preguntas a la gente, una pregunta directa, tú que sabes mucho de eso, yo no sé mucho, pero le haces una pregunta directa, ¿usted cree que el territorio de Esequibo se perdió? Y te van a decir que sí. Sería bueno hacerlo en esta última medición. Podrías meter esa, claro, no. esa pregunta allí y te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque nos enseñaron dentro de las instituciones y dentro de nuestro sistema educativo, nos enseñaron que esa era una zona en reclamación. Más de aquel lado, más de aquel lado ha pasado todo lo contrario. Porque este está en nuestro mapa. Y han hecho posesión de esa zona. Mientras nosotros lo dejamos rayado en el mapa, que eso fue el otro error. Pero también sería una buena pregunta hacer, usted conoce la situación, usted cree que se perdió o no se perdió el Esequibo. Podría plantearlo. O usted está dispuesto a irse si es de nosotros, para que tú veas la cantidad de gente que te va a decir, tú estás loco. Eso es lo otro. Mientras que ellos están locos es por posesionarse de nuestro territorio. Ahora, ¿cuál es el cuarto error histórico? El cuarto error histórico es este que se cometió. Este error, el cuarto error histórico, es haber permitido desde el 2009, cuando Venezuela sabía, y lo sabía claro, William, porque Venezuela tiene un acuerdo petrolero con todas las Antillas Menores, que forman parte de lo que se llama el cordón oriental del Caribe. Y todos sabemos que Venezuela maneja todo el negocio petrolero de todo el cordón oriental del Caribe, comenzando desde Guyana, Barbados, Guyana, Barbados. ¿El CARICOM? No, Petrocaribe. Petrocaribe es un mecanismo de integración energético que utilizó el gobierno venezolano. Fíjate tú, que yo ahí pienso que la política exterior venezolana se equivocó nuevamente con el Caribe. Porque a pesar de meter un mecanismo de integración energético, que es Petrocaribe, para tratar de ganar votos en la OEA y en las Naciones Unidas contra el imperio norteamericano, sin embargo el CARICOM tiene un lema, que es la comunidad del Caribe, y es: si nos agreden a uno, nos agreden a todos. Y no importa cualquier convenio energético que haya. Se corta cualquier convenio energético que haya. Cuba está en Petrocaribe. Cuba es la Antilla Mayor. Es la Antilla Mayor que cierra todo el cordón. Por eso es que es importante. Y hablando de Cuba, en 1962, con este conflicto, Fidel Castro declaró en Georgetown, declaró que la petición de Venezuela en el 66, perdón, no en el 62, con Raúl Leoni, como presidente Raúl Leoni, era expansionista e inconstitucional. De parte de Venezuela. De parte de Venezuela. Fidel Castro, la política exterior cubana, siempre ha estado a favor de Guyana. Y esto no lo sabe mucha gente. ¿Dónde están los amigos de Venezuela? Me pregunto yo. En este momento. En este momento. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde está la cosecha que sembró la política exterior del presidente Chávez? Hasta ahorita no lo hemos visto en ningún micrófono. El CARICOM se pronunció, William. El CARICOM se acaba de pronunciar ahorita en su 36 asamblea anual. Y el presidente de Barbados
Frederick Stuart, ha dicho claramente que ellos apoyan el CARICOM, la comunidad del Caribe, apoya irrestrictamente la posición de Guyana y mantiene y defenderá, textual, la integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana. Ahí está. Pero, ¿por qué Barbados lo dice? Barbados lo dice porque Barbados tiene otro problema limítrofe con Venezuela, que es a partir de la isla de Aves. ¿Sabe que la isla de Aves es una isla que está... La última. Es la última y queda frente a Barbados. Y esa isla de Aves, por supuesto, dentro del derecho internacional público, también tiene proyección de plataforma continental y de zona económica exclusiva. Entonces, pero está posicionada por Barbados y no por nosotros. Barbados dice, no, la isla de Aves es nuestra, está posicionada por nosotros. Sí, por nosotros, ahí hay una base militar, naval, todo. Lo que se hizo con el territorio insular, que se protegió, no se hizo con el Esequibo. No sé. Bueno, por acá tenemos los últimos 2 mensajes, Daniel, ya nos jugamos los 10 minutos adicional, pero tenemos otra conversación pendiente, así que está pendiente de la llamada de los directores de acá del canal. Al fin habla alguien y hace un análisis tan importante de nuestra Guyana. Vilma Velázquez, aplaudo esta apología. Buen día, señor Bracamonte, por favor, ¿qué conocimiento tiene si abrieron la vía nacional comunal Puerto La Cruz? Hasta ahorita todavía está cerrada, señores. Si no nos posesiona es que nos cierran. Con tinte político, no, todos y todas debemos defender lo nuestro, aunque el invitado está también utilizando el momento político, dicen por acá, siempre. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, Daniel, en realidad el tiempo se nos acabó, excelente apología, excelente análisis, de alguna manera muchos no conocíamos ciertos aspectos desde tu punto de vista, por supuesto. La invitación también del Informativo 21 es para que todo el que quiera venir a hacer debates, sobre todo con este tema tan importante, no nada más desde el punto de vista de Daniel Trujillo, que también lo plasma en los medios de comunicación, el diario Región específicamente, donde no nada más hace análisis internacionales, sino también municipales, regionales, muy interesante. Los invito a que siempre lean la columna de Daniel. Evidentemente, todo aquel que tenga una interpretación distinta, las puertas abiertas aquí en Telesur Informativo 21 para crear este gran debate y llevar en realidad este conocimiento a todos estos hogares que de alguna manera solo pueden verlo a través de una cadena nacional, lamentablemente, o de alguna que otra institución o personero del gobierno que dé su punto de vista. Pero estamos abiertos a la plataforma ideológica de todos, de cada uno de nosotros, y que cada uno hagamos nuestras interpretaciones. Muchas gracias, Daniel. Me verás satisfecho por tu presencia en el día de hoy, comenzando la semana, mejor que eso. Muchas gracias a ti y gracias al licenciado Marcos López por la invitación. Claro. Bueno, nos vemos mañana, como de costumbre, a las 7 de la mañana por Informativo 21, a través de la web, 24 horas de programación de Telesur, información, noticias, programas de opinión, en fin, a través de nuestro portal www.noticiasiglo21.com.be/Sucre. Allí, a través de cualquier teléfono inteligente, nos pueden tener en sintonía durante todo el día. Y nuestro compromiso es a través de nuestras redes sociales, 24 horas de información. Ustedes son los protagonistas de nosotros, los comunicadores, los que narramos noticias diariamente, los que de alguna manera difundimos cada una de las cosas que suceden en nuestro municipio y en nuestro estado. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Telesur presentó